Mi nombre es Elizabeth Salmón, soy profesora principal del Departamento de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la pregunta que me convoca en esta ocasión es determinar los tribunales internacionales de derechos humanos, qué son, qué no son y cuáles son sus competencias específicas. Quisiera empezar diciendo que los tribunales internacionales de derechos humanos dan pronunciamientos acerca de la situación de los derechos humanos en un país determinado porque este país ha concordado con su consentimiento en que este tribunal pueda tener esa función. Lo que quiero decir con esto es que si el Estado no ha dado su consentimiento para que un tribunal internacional determinado dicte una sentencia en que esté en evaluación su comportamiento en relación con los derechos humanos, evidentemente este tribunal internacional no podrá emitir esa sentencia ni declarar admisible el caso. Una segunda idea que quisiera plantear con relación a estos tribunales es que los tribunales internacionales de derechos humanos únicamente se pronuncian sobre los aspectos involucrados en el tratado que les da vida. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte podrá pronunciarse sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados que allí se mencionen, pero por ejemplo no podrá pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de una disposición del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de un pacto de derechos humanos de las Naciones Unidas. De tal manera que el ámbito competencial de este tribunal está marcado por la competencia específica que los estados, mediante su consentimiento, han otorgado a este tribunal internacional. Una tercera idea que quizá convendría tener en cuenta para entender perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de tribunales internacionales de derechos humanos es que estos tribunales suelen ser muy cautos con relación al proceso de admisibilidad de un caso. Es decir, que los tribunales internacionales no han sido creados para sustituir al Estado, para sustituir la jurisdicción soberana que cada Estado tiene en el ámbito de su competencia, ni tampoco para que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país inmediatamente recurramos ante un tribunal internacional, en el ámbito interamericano, que todos vayamos a Washington, a la Comisión Interamericana o eventualmente a Costa Rica, a la Corte Interamericana, sino que se plantean como un controlador de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Esto, por ejemplo, se prueba de manera tajante con que uno de los elementos principales para la admisibilidad de un caso es siempre el agotamiento de los recursos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tribunal internacional va a asumir un caso si es que el individuo, el particular, no ha intentado antes tener una solución a su problema en sede nacional. Veamos que esta es no solo una obligación por parte del individuo de darle al Estado la oportunidad de solucionar el caso, sino que también es un derecho, porque el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos principales consagrados en nuestra Constitución y en todos los tratados internacionales de derechos humanos. De tal manera que el Tribunal Internacional solo va a actuar si es que el Estado no se ha comportado de acuerdo a los patrones del debido proceso, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, y en consecuencia se puede recurrir a la instancia internacional. No es la regla la situación opuesta, es decir, que de manera general uno recurre a un tribunal internacional dejando de lado la jurisdicción nacional. En cualquier caso, es evidente que la posibilidad, el derecho y la obligación de agotar la jurisdicción interna no puede ser utilizado fraudulentamente por parte de ninguna autoridad. Es decir, por ejemplo, si la persona no encuentra la posibilidad de presentar su denuncia, si no existe un poder judicial, si no se respeta el debido proceso, entonces estaremos frente a una excepción del agotamiento de los recursos internos. Finalmente, quisiera señalar una cuarta idea con relación a los tribunales internacionales de derechos humanos. Y es que tenemos una gran variedad de tribunales, una gran variedad de órganos que pueden pronunciarse acerca de si un Estado ha cumplido o no con el tratado que les ha dado vida, y tenemos desde sentencias claramente vinculantes y obligatorias, como son por ejemplo el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo el caso de la Corte Penal Internacional, pero también tenemos órganos, instancias que podrían emitir pronunciamientos sobre la situación de los derechos humanos en un país determinado, pero que no emiten sentencias, sino de dictámenes, recomendaciones, opiniones
que el Estado ciertamente haría bien en cumplir, pero que no se encuentran sometidos a la aplicación de las sentencias internacionales por parte de la jurisdicción nacional. En conclusión, creo que el tema de los tribunales internacionales de derechos humanos es un tema que ha ido adquiriendo cada vez más importancia en la discusión jurídica nacional e internacional, pero creo que es necesario comprender exactamente qué significa hablar de un tribunal internacional. No se trata de una jurisdicción que se le imponga al Estado, sino por el contrario, es un ejercicio de la soberanía del Estado el poder someter sus controversias también a una instancia internacional. Muchas gracias.